octubre de 2019, el aire pesaba en la abandonada mina de carbón de Blackwood, a 30 millas de Pike County, Alabama. El haz de la linterna del ayudante del sheriff Marcus Tanner cortaba décadas de oscuridad, iluminando lo que nadie debía encontrar. Control, necesito refuerzos en el viejo sitio de Blackwood, y envíen al forense. Su voz resonó contra las húmedas paredes de piedra. Lo que comenzó como una patrulla de rutina tras informes de adolescentes intrusos, acababa de convertirse en algo completamente diferente, algo que finalmente respondería a las preguntas que habían atormentado a Pike County durante 45 años. 2 conjuntos de restos humanos escondidos en una sección sellada de la mina, y cerca, un distintivo relicario de plata con las iniciales SM, el mismo relicario que Sarah Martínez llevaba la noche que desapareció, junto a su hermana gemela idéntica, Rebecca, en 1974. Durante casi medio siglo, la desaparición de las gemelas Martínez no había sido más que preguntas sin respuesta. 2 jóvenes vibrantes que simplemente se desvanecieron una noche de otoño después de terminar sus turnos en el Murphy's Diner. 2 sillas vacías en cada festividad familiar. 2 puertas de dormitorio que su madre nunca se atrevió a cerrar. Hasta ahora, antes de continuar con esta impactante historia, tómate un segundo para suscribirte y darle me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas, y los dioses del algoritmo se asegurarán de que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. El descubrimiento en la mina de Blackwood no fue solo el final de un caso de personas desaparecidas, fue la primera ficha de dominó en una secuencia que expondría décadas de secretos enterrados en esta pequeña comunidad de Alabama, porque cuando las autoridades finalmente identificaron a un sospechoso y realizaron un arresto en 2019, no fue un vagabundo o un depredador desconocido, era alguien que la comunidad conocía, alguien en quien confiaban, alguien que había caminado entre ellos durante 45 años, guardando este terrible secreto. El caso Martínez representa más que un simple misterio resuelto. Es un testimonio de la persistencia de una familia que nunca dejó de buscar, de detectives que se negaron a dejar que el expediente acumulara polvo, y de los avances en la ciencia forense, que finalmente dieron voz a las víctimas silenciadas durante mucho tiempo. Esta es también una historia sobre una comunidad dividida. Cuando las gemelas desaparecieron por primera vez en 1974, la sospecha se extendió por Pike County como un reguero de pólvora. Los vecinos acusaban a los vecinos. Las familias dejaron de hablarse. La búsqueda de las hermanas Martínez reveló las fallas que corrían bajo la superficie de la pequeña América rural. Líneas que se abrirían de par en par cuando la verdad finalmente saliera a la luz 45 años después. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es lo cerca que estuvo la respuesta todo el tiempo. El principal sospechoso había sido entrevistado en la investigación original, pero logró escabullirse. Durante décadas, esta persona asistió a vigilias comunitarias por las gemelas desaparecidas, miró a sus padres a los ojos, y mantuvo una fachada de inocencia mientras albergaba secretos inimaginables. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Siempre me fascina ver hasta dónde viajan estas historias, y cómo nos conectan a través de las distancias. Esta noche, recorreremos los eventos de octubre de 1974, rastrearemos la búsqueda de respuestas que duró décadas, y revelaremos el sorprendente avance que finalmente trajo un cierre a uno de los casos sin resolver más desconcertantes de Alabama. Esta es una historia de pérdida, persistencia, engaño, y en última instancia, de justicia retrasada, pero no denegada. Pike County, 1974. Pike County, Alabama, en 1974, era un lugar donde todos se conocían, o al menos eso pensaban, con poco más de 25,000 residentes repartidos en tierras de cultivo onduladas y pequeños municipios. Era una comunidad donde las puertas permanecían sin llave y los niños jugaban afuera, hasta que las luces de la calle parpadeaban. La sede del condado, Troy, con su modesta plaza central, servía como el corazón palpitante del comercio y los chismes locales. Los primeros años de la década de 1970 habían traído cambios a este rincón de Alabama. El movimiento por los derechos civiles había dejado su huella, aunque la integración avanzaba con el ritmo cauteloso típico de las comunidades rurales del sur. La guerra de Vietnam se había cobrado la vida de 17 muchachos de Pike County,
y había devuelto a docenas más cambiados para siempre. La ansiedad económica se cernía a medida que los empleos manufactureros comenzaban su lenta migración a otros lugares, aunque la industria local del carbón todavía proporcionaba trabajo estable, aunque peligroso. El Murphy's Diner se encontraba en la intersección de las calles Main y Walnut en Troy. Su letrero de neón arrojaba un cálido resplandor sobre la acera cada noche. El restaurante servía como un centro comunitario, donde los agricultores discutían los precios de los cultivos con el café de la mañana. Los estudiantes de secundaria abarrotaban las cabinas después de los partidos de fútbol, y los trabajadores del tercer turno comían algo tarde en la noche antes de dirigirse a las minas o a la planta textil. Fue en Murphy's donde Sarah y Rebecca Martínez habían encontrado trabajo poco después de graduarse de la Pike County High School en 1972. Las gemelas idénticas eran imposibles de no ver en un pueblo donde las familias hispanas eran escasas. Robert Martínez había mudado a su familia de Arizona a Alabama en 1965 cuando las gemelas tenían 13 años, aceptando un puesto de capataz en la mina de carbón de Blackwood, que ofrecía mejor paga y beneficios de los que podía encontrar en el oeste. Las gemelas Martínez compartían más que su sorprendente apariencia. Ambas medían 1,62 metros, con un cabello negro brillante que les caía más allá de los hombros, ojos marrones cálidos, y sonrisas que los clientes de Murphy's describían como iluminadoras de todo el lugar. Pero aquellos que las conocían bien podían notar las diferencias. Sarah, mayor por 7 minutos, llevaba el cabello partido a la izquierda, y hablaba con una confianza tranquila. Soñaba con ser enfermera y había estado ahorrando para la escuela de enfermería. Rebecca, beca para amigos y familiares, se partía el cabello a la derecha, y poseía una personalidad más extrovertida. Le encantaba la música, tocaba la guitarra en las reuniones de la iglesia local, y hablaba de mudarse a Nashville algún día. Esas chicas eran inseparables, recordaba Donna Wilkins, quien dirigía el Murphy's Diner en 1974. Trabajaban en los mismos turnos, compartían un coche, incluso se vestían igual algunos días, pero tenían sus propias ideas sobre las cosas. Sarah era la planificadora, siempre pensando 3 pasos por delante. Becca vivía más en el momento. La noche de la desaparición, el 17 de octubre de 1974, comenzó como un jueves cualquiera. Las gemelas llegaron para su turno de la tarde en Murphy's, a las 2 p.m., vistiendo uniformes azules a juego con delantales blancos. El restaurante estaba lleno ese día. Una reunión regional de ventas en el concesionario de equipos agrícolas había traído clientes adicionales, y la escuela secundaria tuvo una salida temprana para la capacitación de maestros. Las imágenes de la cámara de seguridad, granuladas y en blanco y negro pero conservadas como evidencia, muestran a las gemelas trabajando en su sección, Sarah rellenando metódicamente los saleros mientras Rebecca charlaba con los clientes habituales en el mostrador. A las 8:07 p.m. marcaron su salida, recogieron sus propinas y se despidieron del gerente de la noche. «Nos vemos mañana», gritó Sarah, las últimas palabras que alguien en Murphy's le oiría decir. El camino habitual de las gemelas a casa las llevaba por Main Street, pasando por la plaza del juzgado, y luego 5 cuadras al este por Pine Street, hasta el modesto vecindario donde vivía la familia Martínez. La ruta estaba bien iluminada, y era familiar. La habían caminado cientos de veces. Esa noche en particular, los testigos informaron haber visto a las gemelas detenerse en la farmacia Henderson's para comprar una tarjeta de cumpleaños para su madre, cuyo cumpleaños era la semana siguiente. La empleada de Henderson's, Judith Abernathy, fue la última persona conocida que vio a las gemelas Martínez con vida. Parecían estar de buen humor, dijo a los investigadores. Sarah preguntó si teníamos alguna tarjeta con rosas. A su madre le encantaban las rosas. Se fueron alrededor de las 8:30, en dirección este por Pine. La distancia desde la farmacia Henderson's hasta la casa de los Martínez era de aproximadamente 12 minutos a pie. Cuando las gemelas no habían llegado a casa a las 9:15 p.m., su madre, María, comenzó a preocuparse. A las 10 p.m., había llamado al Murphy's Diner y se enteró de que sus hijas se habían ido horas antes. A las 11 p.m., Robert Martínez conducía por las calles de Troy, buscando cualquier señal de sus hijas. A medianoche, la familia Martínez denunció la desaparición de Sarah y Rebecca al departamento del sheriff de Pike County.
Al principio no lo tomamos en serio, admitió el ex ayudante del sheriff Calvin Brooks, en una entrevista de 2020. 2 mujeres adultas desaparecidas por unas horas. Pensamos que podrían haberse encontrado con amigos, o haber ido a una película tardía. Le dijimos a la familia que esperara hasta la mañana, pero la mañana llegó sin rastro de las gemelas, ni llamadas, ni mensajes. Sus camas permanecían intactas. Al mediodía del 18 de octubre, la preocupación de la familia Martínez había contagiado a la comunidad. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo se reunieron en la casa de los Martínez, ofreciendo apoyo y organizando grupos de búsqueda. El departamento del sheriff, reconociendo ahora la gravedad de la situación, comenzó a entrevistar a posibles testigos y a rastrear los últimos movimientos conocidos de las gemelas. La búsqueda se expandió rápidamente. Voluntarios peinaron cada centímetro de la ruta entre el Murphy's Diner y la casa de los Martínez. Revisaron edificios abandonados, zanjas de drenaje y áreas boscosas en las afueras de la ciudad. La estación de radio local interrumpió la programación regular con actualizaciones y llamamientos de información. No se parecía a nada que hubiera visto antes, recordó la residente de Troy, Margaret Simmons. Todos dejaron lo que estaban haciendo para ayudar a buscar. Los hombres se reportaron enfermos en el trabajo. Las mujeres trajeron comida a los voluntarios. El partido de fútbol de la escuela secundaria fue pospuesto. Encontrar a esas chicas se convirtió en lo único que importaba. Al tercer día, el FBI se había unido a la investigación. Los agentes entrevistaron a los amigos, compañeros de trabajo y conocidos de las gemelas. Examinaron el dormitorio de las hermanas, sin encontrar nada fuera de lugar. Su libreta de ahorros todavía en los cajones de su cómoda, sus pocas joyas intactas, excepto el relicario de plata que Sara solía usar a diario. El aspecto más desconcertante del caso fue la completa ausencia de pruebas. No se encontraron signos de lucha a lo largo de su ruta a pie. No se habían reportado vehículos sospechosos en la zona. Las gemelas simplemente se habían desvanecido en la noche de otoño, sin dejar rastro. Es como si se las hubiera tragado la tierra, dijo Robert Martínez a los periodistas una semana después de la desaparición, con la voz quebrada. Mis hijas no se escaparían, no dejarían a su madre. Algo les pasó. Y alguien sabe qué es. A medida que los días se convirtieron en semanas, la búsqueda continuó, pero la esperanza disminuyó. Carteles con las fotografías de las gemelas aparecieron en los escaparates de todo Pike County y los condados vecinos. Sus rostros sonrientes miraban desde la portada del periódico Troy Messenger durante 7 días consecutivos. Un récord local. El momento en que se denunció la desaparición de las gemelas Martínez marcó el comienzo de la pérdida de la inocencia de Pike County. Las puertas que nunca se habían cerrado con llave ahora estaban aseguradas con cerrojos. Los niños que habían vagado libremente eran mantenidos bajo una atenta mirada. Una comunidad que una vez se había enorgullecido de su seguridad, ahora albergaba una amenaza invisible, y el conocimiento de que 2 de los suyos se habían desvanecido, sin dejar rastro. Una investigación frustrada. El departamento del sheriff de Pike County, de 1974, estaba mal equipado para manejar un caso de esta magnitud. Con una fuerza total de solo 11 ayudantes para todo el condado, su experiencia se limitaba en gran medida a arrestos por conducir ebrio, disputas domésticas y delitos ocasionales contra la propiedad. El sheriff Walter Donovan, un titular de 3 mandatos conocido más por sus conexiones políticas que por su destreza investigadora, se vio arrojado a un foco de atención nacional a medida que el caso Martínez captaba la atención de los medios. Estamos siguiendo todas las pistas disponibles, se convirtió en la frase estándar de Donovan en las conferencias de prensa diarias, aunque exayudantes admitirían más tarde que la investigación carecía tanto de dirección como de experiencia en esos cruciales primeros días. Las primeras 48 horas después de la desaparición de las gemelas arrojaron poca evidencia física. Los ayudantes recorrieron la ruta entre el Murphy's Diner y la casa de los Martínez, sin encontrar nada más sospechoso que una cinta para el pelo desechada cerca de la esquina de las calles Pine y Elm. La cinta, azul con lunares blancos, se pensó inicialmente que pertenecía a una de las gemelas, pero luego se determinó que no tenía conexión con el caso. Sin una escena del crimen, los investigadores se centraron en establecer una línea de tiempo e identificar a posibles testigos.
Este esfuerzo produjo la primera pista significativa del caso, una camioneta pick-up azul vista al ralentí cerca de la farmacia Henderson's, alrededor de la hora en que las gemelas habrían estado pasando. 3 testigos distintos mencionaron el vehículo: un anciano paseando a su perro, una pareja de adolescentes sentada en un porche cercano, y el conserje nocturno de la primera iglesia bautista. Todos describieron una camioneta Ford, modelo de mediados de la década de 1960, con un guardabarros derecho abollado, y una matrícula parcial que contenía los números 7 y 4. Ninguno pudo identificar claramente al conductor, aunque el adolescente pensó que podría haber sido un hombre con una gorra. Esta camioneta azul se convirtió en el primer punto focal de la investigación. Se compiló una lista de todas las camionetas Ford azules registradas en Pike County y áreas circundantes, 127 vehículos en total. Los ayudantes comenzaron el laborioso proceso de localizar cada uno, entrevistar a los propietarios y verificar si había signos de limpieza reciente o reparación de daños. El propietario de la camioneta fue identificado el 25 de octubre, 8 días después de la desaparición. James Whitley, un mecánico de 42 años que trabajaba en la gasolinera Texaco, a 2 cuadras del Murphy's Diner, admitió haber estado en la zona esa noche, pero negó cualquier implicación en la desaparición de las gemelas. Tenía problemas con el motor, dijo Whitley a los investigadores. Me detuve para que se enfriara, y luego me fui directo a casa. Su esposa corroboró su historia, afirmando que llegó a casa a las 9 p.m., sin pruebas que contradijeran su relato, y sin fundamentos legales para una orden de registro. Los investigadores se vieron obligados a aceptar la explicación de Whitley, aunque permaneció en su lista informal de sospechosos. A medida que la investigación continuaba, surgieron 3 personas de interés adicionales. Víctor Ramírez, un primo lejano de 27 años de la familia Martínez, que había visitado desde Arizona 2 semanas antes de la desaparición. Ramírez supuestamente había hecho insinuaciones románticas a Sara, que ella había rechazado. Afirmó haber regresado a Phoenix 3 días antes de que las gemelas desaparecieran, una afirmación verificada por las tarjetas de tiempo de su empleador, aunque años más tarde surgirían preguntas sobre la fiabilidad de esos registros. Thomas Blackwell, el propietario de 56 años de la Blackwell Mining Company, que operaba varias minas de carbón en la zona, incluida aquella donde trabajaba Robert Martínez. Pistas anónimas sugirieron que se había visto a Blackwell discutiendo con Robert Martínez la semana anterior a la desaparición, supuestamente por preocupaciones de seguridad que Martínez había planteado. Blackwell negó cualquier conexión con el caso y señaló su presencia en una cena de negocios en Birmingham, la noche del 17 de octubre, una coartada confirmada por múltiples testigos. Con Daniel Cooper, un exnovio de 31 años de Rebecca Martínez. Su relación había terminado 6 meses antes, según se informa, en malos términos. Cooper no tenía coartada para la noche en cuestión, pero cooperó plenamente con los investigadores, incluso ofreciéndose voluntario para una prueba de polígrafo. ¿Qué pasó? Ninguna evidencia lo vinculó con la desaparición. A principios de noviembre, la investigación se había estancado. El FBI, que inicialmente había proporcionado recursos significativos, comenzó a reducir su participación a medida que casos más urgentes exigían atención. La policía local continuó siguiendo pistas y pistas, pero con rendimientos decrecientes. La falta de evidencia física obstaculizó la investigación desde el principio. Ninguna escena del crimen significaba que no había huellas dactilares, ni fibras, ni evidencia de sangre, nada que pudiera señalar definitivamente a un sospechoso o incluso confirmar que se había cometido un crimen. El dormitorio de las gemelas no reveló nada inusual. Sus pertenencias personales permanecieron intactas. La única ausencia notable fue el relicario de plata de Sara, que llevaba la noche que desaparecieron. Los testimonios de los testigos, inicialmente prometedores, comenzaron a contradecirse a medida que los recuerdos se desvanecían o se veían influenciados por la cobertura de los medios. La pareja de adolescentes que había informado haber visto la camioneta azul, luego no estuvo de acuerdo sobre su ubicación exacta. La empleada de la farmacia, Judith Abernathy, declaró inicialmente que las gemelas se fueron alrededor de las 8:30 p.m., pero luego dijo que podría haber sido más cerca de las 8:15 p.m., una discrepancia que afectó significativamente la línea de tiempo. Lo más problemático
fueron los avistamientos que comenzaron a llegar de todo el sureste. Se informó que las gemelas Martínez fueron vistas en una gasolinera en Georgia, una terminal de autobuses en Tennessee, un restaurante en Mississippi. Cada avistamiento desvió recursos preciosos, ya que los investigadores estaban obligados a seguirlo, solo para encontrar callejones sin salida. Es como perseguir fantasmas, dijo un ayudante frustrado a un periodista extraoficialmente. Todos quieren ayudar, pero la mitad de estos avistamientos son solo la imaginación de la gente volviéndose loca. El caso podría haber mantenido el impulso si no hubiera sido por el robo del banco del condado de Harmon, el 3 de diciembre de 1974, el mayor atraco en la historia de Alabama en ese momento. Con 3 personas muertas y más de $200 desaparecidos, los recursos policiales de toda la región se redirigieron a la búsqueda de los ladrones de bancos. El caso Martínez, con su falta de pistas concretas, fue silenciosamente despriorizado. Para la Navidad de 1974, las conferencias de prensa diarias se habían detenido, los grupos de búsqueda de voluntarios se habían disuelto, los carteles de las sonrientes gemelas comenzaron a amarillar y a curvarse en los bordes. El caso no se cerró oficialmente, permanecería activo en los libros durante décadas, pero el intenso esfuerzo de investigación se había reducido a seguimientos ocasionales de nuevas pistas, la mayoría de las cuales no llevaban a ninguna parte. Varios factores contribuyeron a que el caso se enfriara. Las limitadas capacidades forenses de la época significaron que la evidencia potencialmente crucial no se recolectó o no se analizó. El entorno rural, con sus vastas áreas de bosques y operaciones mineras abandonadas, hizo que las búsquedas exhaustivas fueran casi imposibles. La falta de cámaras de seguridad a lo largo de la ruta de las gemelas a casa, con la excepción de la única cámara en el Murphy's Diner, significó que no había un registro visual de sus movimientos o posibles secuestradores. Quizás lo más significativo fue que la investigación sufrió de visión de túnel, centrada en la camioneta azul y las personas de interés iniciales. Los investigadores pueden haber pasado por alto otras posibilidades. Revisiones posteriores de los archivos del caso revelarían que varios informes potencialmente relevantes, incluido uno sobre una camioneta familiar desconocida vista cerca de la casa de los Martínez esa noche, fueron archivados sin un seguimiento exhaustivo. Mientras 1974 daba paso a 1975, la desaparición de Sarah y Rebecca Martínez pasó de ser una noticia de última hora a un misterio sin resolver y a una leyenda local. Los padres usaban su historia para advertir a los niños sobre caminar solos después del anochecer. Artículos de aniversario aparecían en el periódico local cada octubre. La familia Martínez continuó su búsqueda privada, pero la investigación oficial se había vuelto efectivamente inactiva. ¿Qué hora es donde estás viendo esto? Házmelo saber en los comentarios. De día o de noche, alguien en algún lugar todavía está buscando respuestas en casos como este. Una familia congelada en el tiempo. En el hogar de los Martínez, el tiempo se detuvo el 17 de octubre de 1974. El calendario familiar permaneció en ese mes durante años. El día rodeado con tinta roja, un testimonio silencioso del momento en que su mundo se hizo añicos. Para Robert y María Martínez, y sus 2 hijos menores, Miguel y Lucía, la vida se dividió en 2 periodos distintos. Antes de la desaparición y después, Robert Martínez siempre había sido un hombre definido por una fuerza tranquila, con 1,72 metros de estatura, manos callosas, y un rostro curtido que reflejaba años de trabajo al aire libre. Se había ganado una reputación en Blackwell Mining como un capataz confiable que anteponía la seguridad a las cuotas de producción. Nacido en Tucson de padres que habían cruzado la frontera desde México en la década de 1930, Robert había trabajado desde los 14 años, ahorrando eventualmente lo suficiente para mudar a su creciente familia a Alabama en busca de mejores oportunidades. Mi padre era el tipo de hombre que arreglaba las cosas, recordó Miguel Martínez en una entrevista de 2020. Si algo se rompía, lo reparaba. Si había un problema, lo resolvía. Cuando mis hermanas desaparecieron, fue la primera vez que lo vi enfrentar algo que no podía arreglar, y casi lo destruyó. 3 semanas después de la desaparición de Sarah y Rebecca, Robert tomó una licencia indefinida de la mina. Lo que comenzó como un descanso temporal para ayudar con la búsqueda,
se convirtió en una salida permanente de su carrera. Usando los modestos ahorros de la familia y vendiendo su segundo automóvil, Robert transformó el garaje en un centro de comando improvisado para su propia investigación. Mapas de Pike County cubrían las paredes. Alfileres rojos marcaban cada lugar buscado. Alfileres azules indicaban avistamientos reportados. Alfileres amarillos destacaban áreas aún por explorar. Los archivadores contenían notas meticulosamente organizadas sobre cada persona entrevistada, cada pista seguida, cada callejón sin salida encontrado. Una línea telefónica dedicada, cuyo número se distribuyó en volantes caseros por todo Alabama y los estados vecinos, sonaba directamente en este cuartel general del garaje. Los días de Robert seguían una rutina agotadora. Las mañanas comenzaban al amanecer con búsquedas físicas de áreas pasadas por alto por los esfuerzos oficiales, edificios abandonados, lechos de arroyos remotos, senderos de caza cubiertos de maleza. Las tardes las pasaba siguiendo pistas, entrevistando a posibles testigos y coordinando con la red de voluntarios que continuaron ayudando mucho después de que se disolvieran los grupos de búsqueda oficiales. Las noches se dedicaban a actualizar sus archivos y planificar los esfuerzos del día siguiente. Dormía quizás 4 horas por noche, dijo Lucia Martínez. A veces me despertaba a las 2 a.m. y lo encontraba en la mesa de la cocina estudiando mapas o leyendo libros sobre técnicas de investigación. Se enseñó a sí mismo a pensar como un detective, porque creía que la policía se había rendido. La dedicación de Robert tuvo un alto costo. Su salud se deterioró a medida que el estrés y el agotamiento pasaban factura. En 1976, su cabello se había vuelto completamente gris. En 1980, había desarrollado una afección cardíaca que los médicos atribuyeron directamente al estrés crónico. Sin embargo, se negó a bajar el ritmo, impulsado por la inquebrantable determinación de un padre por encontrar a sus hijas. Mientras Robert canalizaba su dolor en una acción implacable, María Martínez se volvió hacia adentro, encontrando consuelo en la fe y la creencia inquebrantable de que sus hijas regresarían. Católica devota, María asistía a misa a diario, encendiendo velas por Sara y Rebeca, y pasando horas en oración. La sala de estar de la familia se convirtió en una especie de santuario. Fotografías de las gemelas a varias edades dispuestas alrededor de un retrato central, tomado solo meses antes de que desaparecieran. Lo más conmovedor fue el ritual nocturno de María, cada noche a las 8:45 p.m., la hora aproximada en que las gemelas deberían haber llegado a casa. Ponía 2 lugares en la mesa, con platos de comida que permanecerían intactos hasta la mañana. Luego se sentaba junto a la ventana delantera, mirando la calle hasta la medianoche o más tarde. Mi madre nunca dijo que estaban muertas, explicó Miguel. Ni una sola vez en 45 años cruzaron esas palabras sus labios. Decía que estaban desaparecidas o fuera, pero nunca idas para siempre. Mantuvo su dormitorio exactamente como lo dejaron. Ropa en el armario, libros en los estantes, camas hechas con sábanas limpias cambiadas semanalmente. Esta esperanza inquebrantable sostuvo a María, pero la aisló de gran parte de la comunidad. Los amigos bien intencionados que sugerían servicios conmemorativos u otras formas de cierre eran rechazados cortés pero firmemente. Las invitaciones a eventos sociales quedaban sin respuesta. Gradualmente, el mundo de María se contrajo a los límites de su hogar, donde podía mantener la ficción de que sus hijas podrían entrar por la puerta en cualquier momento. Para Miguel y Lucia Martínez, de 15 y 12 años cuando sus hermanas desaparecieron, las secuelas trajeron un tipo diferente de lucha. De la noche a la mañana, perdieron no solo a sus hermanas, sino en muchos sentidos, también a sus padres. Papá estaba físicamente ausente, siempre buscando, recordó Lucía. Mamá estaba emocionalmente ausente, perdida en su dolor y esperanza. Tuvimos que crecer rápido, cuidándonos a nosotros mismos y el uno al otro mientras intentábamos apoyar a nuestros padres. La escuela se convirtió en un desafío particular. En un pueblo pequeño donde todos conocían su historia, Miguel y Lucía enfrentaban constantes recordatorios de la tragedia de su familia. Algunos compañeros de clase los evitaban, sin saber qué decir. Otros hacían preguntas invasivas alimentadas por rumores y especulaciones. Los maestros alternaban entre una indulgencia excesiva y una supervisión preocupada. Miguel respondió retirándose socialmente, centrándose intensamente en lo académico como un escape. Para su último año, rara vez hablaba de sus hermanas,
lanzándose a las solicitudes universitarias con un enfoque único. Eventualmente dejaría Pike County para ir a la universidad en California, regresando solo para visitas breves. Lucía tomó un camino diferente, convirtiéndose en el apoyo emocional de sus padres y el rostro público de la familia. Asistió a las vigilias anuales con velas, habló con los periodistas en los aniversarios, y mantuvo conexiones con la red de voluntarios. Después de la secundaria, eligió permanecer en Troy, tomando clases en el colegio comunitario local mientras vivía en casa. No podía dejarlos, explicó. Alguien tenía que recordar que la vida tenía que continuar, incluso mientras seguíamos buscando. La familia extendida de los Martínez, dispersa por Arizona y Nuevo México, brindó apoyo financiero cuando fue posible, e hizo visitas regulares, especialmente durante las vacaciones. Estas visitas trajeron un alivio temporal, pero también dolorosos recordatorios del estado fracturado de la familia. Sillas vacías en la cena de Acción de Gracias, rostros ausentes en las fotografías de Navidad, celebraciones de cumpleaños para las gemelas celebradas en ausencia, año tras año. El hermano de Robert, Carlos, se mudó a Troy en 1977, en parte para ayudar con la búsqueda en curso, y en parte para brindarle a su hermano el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. Carlos se hizo cargo de las crecientes facturas médicas de la familia, y ayudó a mantener la casa cuando las reparaciones se descuidaban. Robert habría buscado hasta su último aliento, dijo Carlos, y María habría esperado el mismo tiempo. Su devoción por sus hijas era hermosa y desgarradora de presenciar. A medida que pasaron los años, la lucha de la familia Martínez se convirtió en parte de la identidad colectiva de Pike County. Su historia se contaba a cada nueva generación. Su compromiso inquebrantable frente a probabilidades abrumadoras les ganó un lugar único en el corazón de la comunidad. Incluso aquellos que creían que las gemelas llevaban mucho tiempo muertas, respetaban la negativa de la familia a rendirse a la esperanza. Si encuentras esta historia tan desgarradora como yo, asegúrate de estar suscrito para mantenerte actualizado sobre más casos como este. Estas familias merecen que se cuenten sus historias, y tu apoyo ayuda a garantizar que estas víctimas nunca sean olvidadas. Décadas de callejones sin salida. Pike County se transformó drásticamente en las décadas posteriores a la desaparición de las gemelas Martínez. La somnolienta comunidad rural de 1974 dio paso gradualmente al desarrollo suburbano, a medida que la expansión urbana de Montgomery se extendía hacia el sur. En la década de 1990, una nueva autopista de 4 carriles conectaba Troy con la capital del estado, trayendo tiendas de cadena, restaurantes de comida rápida, y desarrollos de viviendas que alteraron para siempre el carácter del condado. El Murphy's Diner cerró en 1986, reemplazado por una serie de negocios, una tienda de alquiler de videos, un salón de bronceado, y finalmente, un minorista de teléfonos celulares. La farmacia Henderson's fue absorbida por una cadena nacional de farmacias. La Plaza del Juzgado, una vez el vibrante centro de la vida comunitaria, luchó por competir con un centro comercial construido en las afueras de la ciudad. En 1992, la Blackwell Mining Company cesó sus operaciones en 1983, en medio de la caída de los precios del carbón y las crecientes preocupaciones de seguridad. Las minas que habían proporcionado sustento a generaciones de residentes de Pike County, incluido Robert Martínez, fueron selladas y abandonadas, lentamente reclamadas por la naturaleza, a medida que la vegetación cubría las cicatrices dejadas en el paisaje. A través de estos cambios, el caso Martínez siguió siendo una herida sin cicatrizar en la psique de la comunidad. Cada transformación del paisaje físico parecía borrar otra pista potencial, otra conexión con esa noche de octubre de 1974. Cada vez que derribaban un edificio antiguo o pavimentaban un campo, me preguntaba si estábamos destruyendo pruebas, dijo Calvin Brooks, el exayudante que había estado entre los primeros en responder cuando se denunció la desaparición de las gemelas. La ciudad estaba avanzando, pero el caso estaba estancado. La investigación no estuvo completamente inactiva durante estas décadas. Cada 5 años, como un reloj, la atención de los medios resurgía en torno al aniversario de la desaparición. Estos focos periódicos generalmente generaban nuevas pistas, la mayoría resultando infructuosas, pero ocasionalmente lo suficientemente sustanciales como para justificar una investigación renovada. En 1979,
El caso recibió su primera revisión importante cuando el sheriff Donovan perdió su reelección ante Raymond Tucker, un ex policía estatal, que había hecho campaña con la promesa de resolver el caso, sin resolver más notorio del condado. Tucker reunió a un grupo de trabajo que pasó 6 meses reexaminando pruebas y volviendo a entrevistar a los testigos. Sus esfuerzos arrojaron una nueva persona de interés, un ex trabajador de carnaval con un historial de violencia contra las mujeres que había estado de paso por Pike County en octubre de 1974. Sin embargo, el sospechoso murió en una pelea en la cárcel en Georgia, antes de que los investigadores pudieran interrogarlo. La década de 1980 trajo avances en las técnicas de investigación que provocaron otra revisión. En 1984, los perfiladores del FBI crearon una evaluación psicológica del probable perpetrador, sugiriendo que la desaparición de las gemelas fue probablemente obra de alguien familiarizado con la zona, que había apuntado específicamente a las hermanas, en lugar de un crimen de oportunidad. Este perfil redujo el enfoque a los residentes locales, con conexiones con la familia Martínez, o el Murphy's Diner, pero no produjo ningún avance. El advenimiento del análisis de ADN en las investigaciones criminales despertó la esperanza en 1994, cuando los funcionarios del departamento del sheriff anunciaron que volverían a examinar la evidencia física, utilizando estas nuevas técnicas. Desafortunadamente, la limitada evidencia recolectada en 1974 había sido almacenada incorrectamente, dejando la mayoría de las muestras degradadas, más allá de su utilidad. La cinta para el pelo encontrada cerca de la ruta de las gemelas, sospechosa durante mucho tiempo de no estar relacionada con el caso, se confirmó que no tenía conexión con ninguna de las hermanas. Los casos sin resolver siempre son desafiantes, pero este fue particularmente difícil, explicó la detective Margaret Lawson, quien dirigió la revisión de 1994. No teníamos escena del crimen, evidencia física mínima, y testigos cuyos recuerdos habían sido nublados por el tiempo y la cobertura de los medios. Básicamente, estábamos empezando de 20 años después del hecho. El nuevo milenio trajo nuevos ojos al caso, cuando la Oficina de Investigación de Alabama estableció una unidad de casos sin resolver en 2002. La desaparición de los Martínez fue uno de los primeros archivos revisados. Los investigadores digitalizaron las notas originales del caso, crearon modelos informáticos de posibles escenarios y establecieron una línea de pistas dedicada. Por un breve periodo, pareció que los avances tecnológicos finalmente podrían resolver el caso. La pista más prometedora llegó en 2008 cuando los trabajadores de la construcción que se preparaban para construir una nueva subdivisión en las afueras de Troy descubrieron lo que parecían ser restos humanos. Durante 3 días agonizantes, la familia Martínez esperó mientras los antropólogos forenses examinaban los huesos, solo para enterarse de que eran restos de nativos americanos, que datan de siglos atrás. Para la década de 2010, el caso había adquirido una cualidad casi mítica en Pike County. Los residentes más jóvenes crecieron escuchando sobre las gemelas Martínez, sin ninguna conexión personal con los eventos. Surgieron leyendas urbanas en torno a la desaparición, cuentos de figuras gemelas fantasmales vistas caminando por Pine Street en las noches de otoño, o voces misteriosas escuchadas cerca de las entradas de la mina sellada. Para la familia Martínez, sin embargo, no había nada mítico en su continuo sufrimiento. La salud de Robert disminuyó constantemente con múltiples ataques cardíacos en 2005 y 2012, dejándolo cada vez más frágil. La esperanza inquebrantable de María nunca se atenuó, aunque su ritual de poner lugares en la mesa finalmente se redujo solo a ocasiones especiales. Miguel estableció una exitosa carrera de ingeniería en California, visitando con menos frecuencia a medida que pasaban los años. Solo Lucía permaneció en Troy, sirviendo como cuidadora de sus padres ancianos, mientras mantenía los modestos esfuerzos de la familia para mantener vivo el caso en la memoria pública. ¿Cómo está el clima donde estás hoy? La familia Martínez soportó 45 años de estaciones cambiantes sin respuestas, a través de los abrasadores veranos de Alabama, las frescas noches de otoño, como aquella en que las gemelas desaparecieron, las vacaciones de invierno marcadas por sillas vacías, y los días de primavera, que trajeron renovación a todo, excepto a sus esperanzas de resolución.
El descubrimiento en la mina de Blackwood, 12 de octubre de 2019, un fresco sábado de otoño casi idéntico a aquel de 45 años antes, cuando Sarah y Rebecca Martínez desaparecieron sin dejar rastro. El ayudante Marcus Tanner no estaba pensando en el caso Martínez, mientras respondía a informes de adolescentes invadiendo la mina abandonada de Blackwood. A los 32 años, Tanner era demasiado joven para recordar la desaparición original. Para él, era solo otra leyenda local, una historia contada alrededor de fogatas para asustar a los niños. La mina de Blackwood había sido cerrada oficialmente desde 1983, sus entradas supuestamente selladas con barreras de hormigón y cercas de alambre, pero décadas de abandono habían permitido que la naturaleza reclamara el área, y los intrusos decididos habían encontrado formas de acceder al laberinto de túneles debajo. Los adolescentes locales lo consideraban un rito de iniciación, aventurarse en la cámara de entrada de la mina, dejando atrás latas de cerveza vacías y grafitis como evidencia de sus hazañas. Tanner esperaba otra llamada de rutina, emitir advertencias, confiscar alcohol y enviar a los chicos a casa con un sermón severo sobre los peligros de las minas abandonadas. Lo que encontró en cambio finalmente abriría el caso sin resolver más notorio de Pike County. Noté algo extraño en uno de los túneles laterales, testificó Tanner más tarde. Había una barrera que parecía más nueva que las otras, no de hormigón como la entrada principal, sino una pared de rocas y madera, que no coincidía con el área circundante. Parecía deliberadamente construida, no un derrumbe natural. Curioso, Tanner usó su linterna para examinar la barrera más de cerca. Entre las rocas, vio lo que parecía ser tela, desgastada y descolorida, pero claramente hecha por el hombre. Pidiendo refuerzos, Tanner retiró con cuidado varias piedras, revelando lo que estaba escondido detrás de la pared improvisada. Los restos de dos individuos, colocados uno al lado del otro, en una pequeña alcoba tallada en la pared del túnel. Fragmentos de ropa todavía se aferraban a los huesos, restos de lo que los analistas forenses confirmarían más tarde que eran uniformes de restaurante azules idénticos. Y allí, parcialmente enterrado en la tierra removida, un relicario de plata deslustrado con las iniciales CSM, grabadas en su cara. Supe de inmediato lo que había encontrado, dijo Tanner. Todos los que crecen en Pike County conocen a las gemelas Martínez. Había visto sus fotos 100 veces en el Museo de la Sociedad Histórica. Encontrarlas fue como encontrarme cara a cara con la historia local. El lugar del descubrimiento fue inmediatamente asegurado, mientras múltiples agencias descendían a la mina abandonada. El departamento del sheriff de Pike County, la Oficina de Investigación de Alabama y el FBI establecieron un grupo de trabajo conjunto en cuestión de horas. La entrada de la mina se convirtió en el centro de la operación forense más significativa en la historia del condado. Recuperar los restos resultó un desafío. La condición inestable de la mina requirió que los ingenieros estructurales reforzaran los túneles antes de que pudiera comenzar la recolección de pruebas. Un equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Alabama supervisó la meticulosa excavación, documentando la posición de cada hueso, fragmento de tela y evidencia potencial antes de mover nada. El avance que había eludido a los investigadores durante casi medio siglo finalmente había llegado, pero identificar los restos era solo el comienzo. Las preguntas cruciales seguían siendo: ¿quién había escondido a las gemelas Martínez en esta sección remota de la mina, y cómo habían permanecido sin descubrir durante tanto tiempo? La primera pieza del rompecabezas provino de los registros históricos de la mina. La sección donde se encontraron los restos había sido parte de un proyecto de expansión abandonado a principios de 1974, debido a preocupaciones de seguridad. Según los documentos de la compañía, ese túnel en particular había sido sellado oficialmente en marzo de 1974, 7 meses antes de que desaparecieran las gemelas. Esto explicaba por qué los buscadores no habían revisado el área en 1974. Se presumía inaccesible. Alguien con conocimiento del diseño de la mina habría sabido sobre este espacio oculto, explicó la agente especial del FBI Diana Reeves, quien se unió a la investigación. Habrían sabido que estaba sellado en los mapas de la compañía, pero aún físicamente accesible si sabías cómo llegar allí. Esta revelación redujo inmediatamente el grupo de sospechosos a individuos familiarizados con las operaciones mineras de Blackwell, ex empleados,
contratistas u otros con conocimiento especializado de la geografía de la mina. El examen forense de los restos arrojó el siguiente avance crítico del caso. El análisis avanzado de ADN confirmó lo que el relicario de plata ya había sugerido. Los restos eran efectivamente los de Sarah y Rebecca Martínez, pero fue la forma de la muerte lo que proporcionó la pista más significativa. Ambas hermanas habían sufrido fracturas similares en el cráneo, consistentes con un traumatismo por objeto contundente. El médico forense determinó que estas lesiones fueron la causa probable de la muerte, infligidas por un objeto pesado con una superficie de impacto plana, posiblemente un martillo o una herramienta similar. Más importante aún, el análisis microscópico de las fracturas óseas indicó que los golpes fatales se habían administrado por detrás, lo que sugiere que las gemelas habían sido atacadas inesperadamente, posiblemente mientras caminaban. La posición de los restos nos dijo algo importante, explicó la Dra. Eleanor Simmons, la antropóloga forense que dirigió el examen. No fueron simplemente arrojadas a la mina, fueron dispuestas deliberadamente una al lado de la otra, casi como en reposo. Sus manos parecían haber sido colocadas juntas. Esto sugiere que el perpetrador las conocía personalmente. Había un nivel de cuidado en cómo fueron posicionadas, que no se ve típicamente en homicidios de extraños. Quizás la evidencia más crucial provino de la tecnología, que no había existido en 1974. Muestras de suelo recolectadas alrededor de los restos contenían fibras microscópicas y elementos traza que las técnicas forenses modernas podían analizar con una precisión extraordinaria. Fibras de algodón azul coincidían con los uniformes del Murphy's Diner de las gemelas, confirmando que habían sido llevadas a la mina directamente después de su desaparición sin cambiarse de ropa. El análisis de polen indicó una deposición de otoño consistente con su desaparición de octubre, pero fue la presencia de un tipo específico de lubricante industrial, uno utilizado exclusivamente por Blackwell Mining para su equipo en la década de 1970, lo que proporcionó la pista más significativa. Este lubricante en particular contenía una firma química única, ya que la compañía había utilizado una fórmula patentada. Más importante aún, el acceso a este lubricante estaba restringido a personal específico, principalmente trabajadores de mantenimiento y operadores de equipos. La comparación cruzada de los registros de empleo de 1974 con la lista de personas de interés de la investigación original, produjo un nombre que había aparecido solo periféricamente en los archivos iniciales del caso: Howard Keller. Keller había trabajado como supervisor de mantenimiento en Blackwell Mining en 1974, responsable de las reparaciones de equipos y las inspecciones de seguridad de los túneles. Entonces, de 35 años, había sido entrevistado brevemente durante la investigación original, como parte del sondeo de rutina de los empleados de la mina que conocían a Robert Martínez. Nada en esa entrevista lo había señalado como sospechoso. Informó estar en casa con su esposa la noche de la desaparición, una coartada que nunca fue verificada a fondo. Lo que los investigadores originales no sabían, pero las búsquedas en bases de datos modernas revelaron, fue el historial de Keller. Antes de llegar a Pike County, había sido interrogado en relación con la desaparición de una joven en Tennessee, en 1969, aunque nunca fue acusado. También había sido arrestado por agresión en Mississippi, en 1971, pero los cargos fueron retirados cuando la víctima se negó a testificar. Lo más condenatorio de todo fue el descubrimiento de que Keller había sido un cliente habitual en el Murphy's Diner, a menudo sentado en la sección atendida por las gemelas Martínez. Varios ex empleados reentrevistados en 2019 recordaron que había mostrado un interés particular en Sarah, preguntando por su horario e intentando entablar conversación con ella, atención que ella había rechazado cortés pero firmemente. La imagen que surgió fue la de un hombre con una fijación en Sarah Martínez, dijo la agente Reeves. Cuando ella rechazó sus avances, ese rechazo, combinado con su historial de violencia hacia las mujeres, probablemente desencadenó el ataque. Este avance llegó después de décadas de silencio. Dale al botón de me gusta si crees que los casos sin resolver merecen más atención. Cada caso merece una resolución, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El monstruo de al lado, Howard Keller, había vivido a la vista de todos durante 45 años. A los 80 años en 2019, se había jubilado hacía mucho tiempo de Blackwell Mining, pasando su carrera posterior como supervisor de mantenimiento
en la Pike County High School hasta 2004. Vivía en la misma modesta casa de estilo rancho en Maple Street, que había comprado en 1973, a solo 6 cuadras de donde había residido la familia Martínez. Su césped siempre estaba meticulosamente mantenido. Sus botes de basura entraban puntualmente después de la recolección. Sus luces de Navidad se exhibían con precisión geométrica cada diciembre. Para sus vecinos, Keller era el arquetípico viudo anciano y tranquilo. Su esposa Elaine había fallecido de cáncer en 2001. Asistía a la primera iglesia bautista la mayoría de los domingos. Era voluntario ocasionalmente en el banco de alimentos local y era conocido por arreglar electrodomésticos para los vecinos de forma gratuita. Su única peculiaridad aparente era su intensa privacidad. Rara vez invitaba a alguien a su casa y declinaba la mayoría de las invitaciones sociales con negativas corteses pero firmes. Él era simplemente parte del fondo de la ciudad, dijo Eleanor Wilkins, que había vivido al otro lado de la calle de Keller durante más de 30 años. El tipo de vecino que saluda desde la entrada del auto, pero no se detiene a charlar. Nada en él levantó nunca ninguna sospecha. Lo que nadie en Pike County se dio cuenta fue que Howard Keller se había estado escondiendo a plena vista, llevando el secreto del destino de las gemelas Martínez, mientras participaba en la misma comunidad que su desaparición había traumatizado. El arresto se produjo al amanecer del 25 de octubre de 2019, 13 días después del descubrimiento en la mina de Blackwell. Un equipo táctico de la Oficina de Investigación de Alabama rodeó la casa de Keller mientras dormía, usando un megáfono para ordenarle que saliera. Los vecinos describieron su sorpresa al ver al anciano salir en bata, con las manos en alto mientras los oficiales con equipo táctico lo aseguraban y lo metían en un vehículo sin distintivos. Al mediodía, la noticia del arresto se había extendido por Pike County como un reguero de pólvora. El departamento del sheriff convocó una conferencia de prensa para las 3 p.m., pero mucho antes del anuncio oficial, las redes sociales ardían con especulaciones e incredulidad. Muchos residentes asumieron inicialmente que debía haber algún error. Howard Keller parecía demasiado ordinario, demasiado integrado en la comunidad para ser responsable del crimen más notorio del condado. El sheriff James Wilson, flanqueado por representantes del FBI y el fiscal de distrito, confirmó lo que a muchos les resultaba difícil de comprender. Howard Keller había sido acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Sarah y Rebecca Martínez. La reacción de la comunidad fue inmediata y visceral. Fue como un puñetazo colectivo en el estómago, describió la editora del Troy Messenger, Patricia Simmons. Todos tenían sus teorías sobre el caso Martínez. Vagabundos de paso, asesinos en serie, incluso explicaciones sobrenaturales. Nadie imaginó que podría ser alguien que había estado entre nosotros todo el tiempo, alguien que enseñó a nuestros hijos en la escuela dominical y arregló nuestras cortadoras de césped. El arresto provocó un doloroso autoexamen en todo Pike County. ¿Cómo había evitado Keller las sospechas durante casi medio siglo? ¿Por qué nadie había conectado los puntos? Las respuestas revelaron tanto las limitaciones de las técnicas de investigación de la década de 1970, como la forma insidiosa en que los depredadores pueden mezclarse en sus comunidades. En 1974, Howard Keller se había presentado como el testigo de coartada ideal. Su esposa, Elaine, había confirmado que estaba en casa la noche de la desaparición, afirmando que habían visto la televisión juntos hasta la hora de acostarse. Los investigadores, abrumados con pistas y sin recursos para verificar cada coartada, habían aceptado esta declaración al pie de la letra. Lo que no podían saber era que Elaine Keller, según la evidencia descubierta en 2019, había sido víctima de abuso doméstico y vivía con miedo de su esposo. Los diarios encontrados escondidos en el ático de la casa de Keller durante el registro de 2019 revelaron el tormento privado de Elaine. En entradas que abarcan décadas, documentó el comportamiento controlador de su esposo, los arrebatos violentos y, lo más crítico, su ausencia inexplicable la noche del 17 de octubre de 1974. Había mentido a los investigadores por miedo, una decisión que la atormentó hasta su muerte. Llevo el peso de mi silencio, escribió en una entrada de 2000 poco antes de su diagnóstico de cáncer. 2 jóvenes se han ido porque tuve demasiado miedo de hablar. Su madre espera junto a la ventana mientras yo vivo con el monstruo que se llevó a sus hijas.
Elaine nunca encontró el coraje para presentarse durante su vida, pero sus escritos ocultos se convirtieron en evidencia crucial contra su esposo después de su muerte. El empleo de Keller en Blackwell Mining proporcionó tanto el motivo como la oportunidad. Como supervisor de mantenimiento, tenía acceso a todas las áreas de la mina, incluido el túnel abandonado, donde se escondieron las gemelas. Su horario de trabajo mostraba que había realizado una inspección de seguridad de esa sección de la mina el 18 de octubre de 1974, el día después de la desaparición, dándole la oportunidad perfecta para ocultar los cuerpos. Lo más inquietante fue la evidencia de que Keller había continuado insertándose en el caso a lo largo de los años. Los registros mostraron que había asistido a múltiples vigilias con velas por las gemelas Martínez. Una fotografía de los archivos del Troy Messenger, fechada en octubre de 1979, mostraba a Keller de pie en el fondo, durante el servicio conmemorativo del 5º aniversario. Ex colegas recordaron que discutía el caso ocasionalmente, siempre expresando simpatía por la familia mientras sugería que la investigación estaba buscando en la dirección equivocada. Decía cosas como, «Nunca encontrarán a esas chicas buscando donde están buscando», recordó Frank Dawson, que había trabajado con Keller en la escuela secundaria. Todos pensamos que solo estaba jugando al detective de sillón como todos los demás en la ciudad. Nadie imaginó que prácticamente estaba confesando. El registro de la casa de Keller arrojó la evidencia física necesaria para asegurar una acusación. En una caja de metal cerrada con llave en su garaje, los investigadores encontraron un amuleto de plata que coincidía con el diseño del relicario de Sarah Martínez. El análisis de ADN confirmó que los residuos microscópicos de sangre en el amuleto pertenecían a Sarah. También en la caja había una cinta para el pelo azul idéntica a las que las gemelas usaban a menudo. Esta contenía hebras de cabello que coincidían con el perfil de ADN de Rebecca. Lo más incriminatorio fue un registro de mantenimiento de Blackwell Mining, aparentemente robado de los registros de la compañía, que documentaba el sellado del túnel, en marzo de 1974. Keller había anotado en los márgenes cálculos de profundidad y accesibilidad, lo que sugiere que había identificado este lugar como un escondite meses antes de los asesinatos reales. La evidencia forense combinada con los diarios de Elaine y el historial documentado de fijación de Keller en Sarah Martínez crearon un caso convincente. Pero fue la tecnología moderna aplicada a la evidencia antigua lo que proporcionó el vínculo final e irrefutable entre Keller y el crimen. La camioneta Ford azul, que los testigos habían informado haber visto cerca de la farmacia Henderson's la noche de la desaparición, había sido vendida por Keller en 1975. Los investigadores en 2019 lograron rastrear el vehículo, ahora propiedad de un coleccionista de camionetas antiguas en Georgia. Aunque la camioneta había sido repintada y restaurada varias veces a lo largo de las décadas, los técnicos forenses que utilizaron análisis químicos avanzados descubrieron rastros microscópicos de sangre en las grietas debajo del marco de la tapicería del asiento del pasajero, sangre que las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a ambas gemelas Martínez. Esta evidencia sugirió que las hermanas habían sido transportadas en la camioneta de Keller después de ser atacadas, probablemente inconscientes o ya fallecidas. El patrón de sangre indicaba que habían sido colocadas en el suelo del lado del pasajero, lo que explica por qué nadie había informado haberlas visto en el vehículo. El arresto de Howard Keller obligó a Pike County a enfrentar verdades incómodas sobre la vigilancia comunitaria y las limitaciones de la percepción humana. Aquí había un hombre que había vivido entre ellos durante décadas, participando en la vida comunitaria mientras albergaba secretos inimaginables. Había visto a Robert Martínez buscar incansablemente a sus hijas, sabiendo exactamente dónde estaban escondidas. Había observado la vigilia diaria de María Martínez junto a la ventana, consciente de que su espera era en vano. El aspecto más aterrador es lo ordinario que parecía, señaló la Dra. Elizabeth Chambers, una psicóloga criminal que consultó en el caso. Queremos creer que podemos identificar a los individuos peligrosos, que de alguna manera se ven o actúan de manera diferente. Howard Keller nos recuerda que los depredadores más efectivos son aquellos que parecen completamente anodinos. Para la familia Martínez, el arresto trajo una mezcla compleja de emociones. Robert Martínez
ahora de 87 años y con una salud delicada, fue llevado en silla de ruedas a la sala del tribunal para la lectura de cargos de Keller, cruzando la mirada con el presunto asesino de su hija por primera vez. María, de 85 años, se negó a asistir, declarando a través de su hija, Lucía, que no podía soportar estar en la misma habitación que el diablo que se llevó a mis niñas. Miguel Martínez voló desde California, enfrentándose por primera vez a la comunidad que había dejado décadas antes. En una breve declaración a la prensa, expresó su gratitud al ayudante Tanner por su descubrimiento y a los equipos forenses por su diligencia, pero señaló, no hay arresto, ni condena, ni castigo que pueda restaurar lo que nos fue arrebatado. La justicia retrasada tanto tiempo es una justicia disminuida. La reacción de la comunidad al arresto de Keller evolucionó del shock inicial a un examen de conciencia colectivo. Se organizaron reuniones municipales para discutir cómo un crimen así pudo quedar sin resolver durante tanto tiempo con el perpetrador, viviendo abiertamente entre ellos. La Sociedad Histórica de Pike County estableció una beca a nombre de las gemelas Martínez, dedicada a apoyar a estudiantes que siguen carreras en ciencias forenses e investigación de casos sin resolver. Quizás, lo más conmovedor fue el memorial espontáneo que apareció frente a la ahora vacía casa de Keller. Fotografías de Sara y Rebecca, velas, flores y notas escritas a mano de disculpa de miembros de la comunidad que sentían que de alguna manera deberían haber sabido, deberían haber visto algo, deberían haber evitado 45 años de injusticia. Justicia retrasada, pero no denegada. El juicio de Howard Keller comenzó en marzo de 2020, justo cuando el mundo lidiaba con el inicio de una pandemia mundial. Los procedimientos judiciales se modificaron con medidas de distanciamiento social, pero los funcionarios de Pike County estaban decididos a avanzar sin demora. Después de 45 años de espera, la familia Martínez merecía una resolución. La fiscalía presentó un caso metódico, construyendo una línea de tiempo que conectaba a Keller con la desaparición de las gemelas, a través de evidencia física y testimonios de testigos. Ex empleados del Murphy's Diner testificaron sobre las frecuentes visitas de Keller y su particular interés en Sara. Los expertos forenses explicaron cómo la tecnología moderna había revelado evidencia pasada por alto en 1974. La defensa, reconociendo la abrumadora evidencia, se centró principalmente en la edad y la salud de Keller, argumentando que la prisión sería innecesariamente cruel para un hombre de 80 años. El propio Keller permaneció estoico durante todo el proceso, sin mostrar ninguna emoción visible, incluso cuando se enfrentó a la evidencia más condenatoria. Se negó a testificar en su propia defensa, y no ofreció ninguna declaración cuando se le dio la oportunidad antes de la sentencia. Después de solo 6 horas de deliberación, el jurado regresó con veredictos unánimes de culpabilidad en ambos cargos de asesinato en primer grado. La jueza Eleanor Simmons sentenció a Keller a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, señalando que si bien su avanzada edad significaba que probablemente moriría en prisión de todos modos, las sentencias consecutivas reconocían simbólicamente el valor separado de cada joven vida que había tomado. Ningún paso del tiempo disminuye la gravedad de este crimen, declaró la jueza Simmons durante la sentencia. 2 vidas prometedoras fueron truncadas. Una familia fue destrozada, una comunidad perdió su sentido de seguridad. La justicia puede haberse retrasado, pero no será denegada. Para la familia Martínez, la condena trajo un cierre, pero no consuelo. Robert Martínez, que había dedicado su vida a encontrar a sus hijas, vivió lo suficiente para ver a su asesino llevado ante la justicia. Falleció pacíficamente mientras dormía 2 semanas después de la sentencia, habiendo cumplido su promesa a Sara y Rebecca. María Martínez, al escuchar el veredicto, finalmente permitió que el dormitorio de sus hijas fuera empacado, la ropa que nunca volverían a usar, los libros que nunca terminarían de leer, los sueños que nunca cumplirían, todo cuidadosamente preservado durante 45 años. Fue donado a un refugio para mujeres en Troy. María solo conservó algunas fotografías preciadas, y la guitarra de Rebecca, que ahora cuelga en la pared de la sala de estar donde todavía se sienta cada noche, ya no esperando, sino recordando. Miguel y Lucía Martínez establecieron una fundación a nombre de sus hermanas, dedicada a apoyar las investigaciones de casos sin resolver en todo Alabama. La fundación otorga subvenciones para pruebas forenses avanzadas y capacitación especializada para las agencias de aplicación de la ley rurales,
asegurando que otras familias puedan encontrar respuestas antes que ellos. El caso Martínez se ha convertido en un modelo para las investigaciones de casos sin resolver en todo el país. Las agencias de aplicación de la ley han estudiado cómo la tecnología moderna aplicada a la evidencia preservada puede resolver crímenes de décadas. El caso ahora se incluye en los materiales de capacitación del FBI, destacando tanto las fallas de investigación de 1974 como la persistente determinación que finalmente trajo la resolución. En Pike County, el caso ha transformado la conciencia comunitaria. Un grupo de ciudadanos voluntarios ahora trabaja con la policía local para mantener una base de datos de crímenes sin resolver y casos de personas desaparecidas. Sesiones de capacitación anuales enseñan a los residentes a ser vecinos más observadores y comprometidos. El plan de estudios de la escuela secundaria incluye una unidad sobre seguridad comunitaria y la importancia de denunciar comportamientos sospechosos, sin importar quién esté involucrado. Howard Keller murió en prisión en enero de 2022, llevándose a la tumba la verdad completa de lo que sucedió esa noche de octubre de 1974. Nunca expresó remordimiento, nunca ofreció una explicación, nunca proporcionó a la familia Martínez respuestas a sus preguntas persistentes. Sin embargo, incluso en su silencio, se hizo justicia. Este caso demuestra que la justicia puede llegar incluso después de 45 años. Asegúrate de suscribirte, presionar la campana de notificaciones y compartir este video con alguien que aprecie las historias de crímenes reales. Tu apoyo ayuda a llamar la atención sobre casos que de otro modo podrían ser olvidados. ¿Qué caso sin resolver crees que merece más atención? Comenta abajo. Cada caso sin resolver representa a una familia que todavía espera respuestas, todavía esperando el cierre que finalmente llegó a la familia Martínez, después de casi medio siglo de búsqueda.